Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzarote Televisión. Hoy vamos a hablar con Manuel Fajardo Palarea, el senador por Lanzarote y demás. Un senador importante, secretario primero del Senado, está sentado en la mesa del Senado, un puesto destacado en la que, bueno, vamos a aprovechar para hablar del Senado y también de muchas cosas del gobierno, de Madrid, de cosas que atañen a Lanzarote también y que se pueden solucionar en la capital del Estado. Sin más dilación pasamos a hablar con Manuel Fajardo Palarea. Manolo, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. ¿Qué tal en Madrid? Pues bueno, trabajando Trabajando. de lunes a jueves en muchas ocasiones. Yo tengo que estar a primera hora los lunes para mantener una reunión, los lunes preparatoria de la mesa del Senado que tenemos los martes y la Junta de Portavoces, de la que no formo parte, pero bueno, también se preparan los lunes con el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. Y luego las semanas que no tenemos pleno, pues seguir trabajando, y las que tenemos pleno, aparte de eso que te acabo de decir, de reuniones de dirección del partido, de lo que es el órgano de dirección que tenemos conformado dentro del Senado, que por cierto te anuncio que ya hemos conformado el grupo territorial canario en el Senado, del que también te he de informar que son la representante y su sustituta son de islas no capitalinas. Paloma Hernández es la representante, que es la senadora por Fuerteventura, y Esther Carmona es la sustituta, que es la senadora por la Isla del Hierro. Con lo cual, las islas menores, bueno, creo que hemos cobrado protagonismo dentro de la propia organización, como debe de ser, ¿no? Y luego los martes y miércoles y hasta jueves, que hay pleno, pues dedicados dentro en mi puesto de la mesa, pues bueno, a acudir a esos plenos y a intervenir cuando toque intervenir. La verdad que sí. No, porque también decirlo, dentro del escalafón, para que la gente lo sepa, el Senado a veces se conoce menos, ser secretario primero, solo tienes por encima en eso al presidente. A ¿Cómo? la presidenta, en este ¿Sí? caso, a Pilar, o como diría el señor presidente, a lo que respondió el otro día, no sé si lo has visto en internet, le respondió con, bueno, tiene usted la palabra señora senadora, ¿no? Él parece ser que el de Vox Sí, no está lo más con una entendió bien, ¿no? tontería. Pero bueno, Sí. estas son cuestiones que ya veo que incluso tienen réplicas aquí en Aquí en el Lanzarote, por Cabildo, lo que he claro. visto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, tengo a Pilar, que es la presidenta, y luego a Pío García Escudero, con el cual tengo una magnífica relación, que es el vicepresidente segundo, y la vicepresidenta primera es a su vez la presidenta del partido a nivel nacional, que es Cristina Narbona. La Y verdad que sí. después vengo yo. Un puesto importante. Bueno, de sesión de control, fue creo que ayer Martes y mismo. miércoles, sí, ¿Eso sí. cómo se lleva? ¿Cómo se lleva una sesión de control del Senado? Porque están las del gobierno, ¿cómo se lleva? Bueno, la sesión de control básicamente tiene que ver con la primera parte de las sesiones plenarias, que son las preguntas de control al gobierno, de las cuales, bueno, hay 6 que puede formular el Partido Popular, 2 que formula Esquerra Republicana, aunque caben sesiones entre partidos, luego una los grupos minoritarios, y el PSOE tiene derecho a 8, aunque en raras ocasiones agotamos ese plazo, ese cupo, perdón. Lo que hacemos es hacer 4 o 5 preguntas a lo sumo. En el martes compareció por primera vez el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y se sometió a las preguntas, en este caso, que le hicieron por parte de los grupos que están en la oposición, ¿no? Y luego, dentro de esa primera parte que podríamos denominar de control, estrictamente de control, vienen las interpelaciones. Las interpelaciones consisten en que, en este caso, pues, un senador del Partido Popular, en nombre del Grupo Popular, o un senador de Ciudadanos, un senador de cualquier grupo, interpela a un ministro sobre una cuestión concreta, ¿no? Y luego vendría una segunda parte que ya no es estrictamente de control, sino que es de debate y de aprobación de lo que son las mociones y las iniciativas legislativas que podamos tratar. Decirte que de las interpelaciones luego dan lugar a una serie de mociones. O sea, cada interpelación, si el grupo que la solicita quiere, pues puede presentar una moción para votar sobre sobre lo que ha sido interpelado el gobierno. Ha habido interpelaciones ya que tienen que ver con el tema del sector agrario, las manifestaciones que se están produciendo en todo el territorio español. Ha habido
hubo en este martes por la tarde una interpelación sobre la posible modificación del Código Penal y bueno, y esto de estas imputaciones que le hacen al Partido Socialista de que esa modificación del Código Penal puede tener que ver con la posible cesión de determinados prebendas, entre comillas, aquellas personas que están cumpliendo penas como consecuencia de la sentencia del Luego te proceso. preguntaré. Y bueno, y lo que sí me llamó la atención, y lo digo con todo el cariño del mundo, es que la pregunta que le hace el PP en el primer pleno del Senado al presidente del gobierno tuviera que ver otra vez con el famoso, periodísticamente llaman ustedes Delsigate, ¿no? ¿No te gustó, bueno, me decías antes, no te gustó que...? No, porque yo creo, mira, teniendo a los agricultores en las calles, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como decía Monago en la primera interpelación del primer pleno, porque este fue el segundo, pero sí el primero que acudió el presidente del gobierno, hay ruido de tractores, ¿no? Yo para mí adentro pensaba, gracias a Dios que es de tractores y no es de otra cosa, el ruido, ¿no? Como también se dice periodísticamente, ¿no? Pues bueno, teniendo ese problema, teniendo un problema de que yo creo que no se debe hacer política, como es el problema de sanidad pública, de una pandemia, porque así ya se puede denominar por la Organización Mundial de la Salud como es el coronavirus, o teniendo problemas como por ejemplo la discusión que hay sobre el tema de la financiación autonómica y sobre los servicios sociales en general, pues yo creo que es un tema con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque la oposición puede hacer la labor de control que estime pertinente y puede llevarla a cabo ejercitando aquellas iniciativas que también estimen pertinentes, ¿no? Pero bueno, Sí, es no, que... una mera apreciación subjetiva porque... Pero bueno, ya que te tengo a ti aquí, ¿tú cómo lo ves? Porque mucha gente considera que bueno, Ábalos o el gobierno hizo lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que se contradijo, o hubo una serie de mensajes extraños como diciendo, ¿por qué no se dijo de entrada una misma línea? ¿No? Ha habido varias correcciones. No sé si tú crees que en verdad, no sé, o cómo lo ves tú. Yo creo que está explicadísimo y además hay una inveterada costumbre en política, que yo creo que no es buena, que es llevar asuntos a los plenos que están siendo investigados judicialmente. Hombre, si hay una investigación judicial abierta, ya la investigación judicial dirá lo que tenga que decir y la Fiscalía actuará y dirá lo que tenga que decir. Desde el punto de vista político, pues bueno, tiene su importancia, pues la podría tener en un momento puntual, oiga, ya dio las explicaciones pertinentes. Pues la señora Delcy tenía prohibida la entrada en el espacio europeo como consecuencia de unas sanciones que tiene. Bien, se explicó dónde ha estado, con quién ha estado y en qué consistió la conversación que se pudo tener. Al presidente de Venezuela, cuando se interesa, se le hace caso a lo que dice. Cuando no interesa, no se le hace caso absolutamente de nada de lo que dice. Y por tanto, yo, con todo el respeto del mundo, eso puede ser objeto de un debate político una vez, dos veces a lo sumo, y en un tiempo determinado, pero que llevamos con el tema ya tú dices que ya un está mes y gastado y que va pico, ¿no? por la vía judicial. Pero sí, una pregunta y dejamos esto. Esta cuestión, el Partido Socialista, antes me lo comentabas, es Cataluña, pero sobre todo Venezuela. Aquí Venezuela están todo el rato dando la matraca, pues, porque lo están como politizando los sectores. ¿Es un problema que ahora hereda el PSOE como por Podemos? Es decir, que le viene en el pacto y tiene que ahora asumir cuestiones que Podemos ha reivindicado. No lo sé si... No, yo creo que no. ¿No? Vamos a ver, el estigma que pendió sobre, y que sigue pendiendo sobre lo que es Podemos y su posible vinculación, no solamente con Venezuela, sino con el régimen iraní, etcétera, va a seguir, ¿no? Ese es un estigma que ya se encargará la derecha de este país de no soltar, ¿no? Por un lado. Pero es que lo que pasa en Venezuela es que el régimen de Maduro, o sea, el gobierno de Maduro, está reconocido y es quien representa a Venezuela, por ejemplo, en la Organización de Naciones Unidas, está reconocido por ciento y pico países, y es verdad que Guaidó, como Pero España reconoce a presidente, Guaidó. sí, como presidente de la Asamblea también está reconocido por muchos países, ¿no? Y lo que hay es esa dicotomía dentro de ese país. Yo creo que por los vínculos que tenemos los españoles con Venezuela y los canarios en particular con Venezuela, pues nosotros tenemos que
guardar una exquisita pulcritud a la hora de los pronunciamientos que hagamos sobre ese país. Y lo que debemos de abogar porque en ese país haya más pronto que tarde unas elecciones con todas las garantías democráticas posibles, ¿no? Y que se elija lo que el pueblo venezolano quiera en todo momento. Y desde luego ayudarles en todo lo que podamos, porque estamos hablando de un país con una riqueza natural impresionante y que no es normal lo que está ocurriendo. Que tiene mucho que ver también con las sanciones económicas, Sí. porque a veces se cree que castigando a un gobierno se va a cambiar la política de ese gobierno. Y al final, quienes están sufriendo los recortes y, Dígaselo a y Cuba, las sanciones son, claro, son los los propios ciudadanos. ciudadanos. Tema de catalán, antes lo mencionamos un poco. Mm. No sé si fue ayer o antes de ayer hubo reunión. ¿Cómo ves tú, crees que Pedro Sánchez va a conseguir desatascar un poco también en todo ese conflicto? Ya lo dije en campaña electoral, ¿no? Por tanto, no me voy a desdecir de lo que dije en campaña electoral, tanto en abril como en noviembre del pasado año. Aquí no se trata de vencer, sino de convencer. Aquí se trata de encontrar puntos de encuentro posibles entre lo que es el gobierno de España y el gobierno catalán. Hay un problema de convivencia y esto hay que hacerlo dentro del marco de la Constitución y de lo que se denomina la seguridad jurídica. Y yo creo que todas las personas que van a asistir a esas reuniones saben perfectamente dónde están delimitados los límites de la negociación. Lo ha dicho el gobierno, porque además no puede ser de otra forma, y lo saben las propias fuerzas que legítimamente pretenden una vía de independencia, que desde luego no puede ser nunca unilateral. Por tanto, yo tengo confianza de que por lo menos se produzca ese acercamiento, se desatasque una situación que viene germinada y está dando sus resultados como consecuencia de, ¿te acuerdas? El famoso estatuto que luego fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, con los mismos artículos se impugnó el de catalán, pero no se impugnó el valenciano o incluso el andaluz, etcétera, ¿no? Pero hacer historia, si no nos ayuda, o sea, recordar hitos que no nos ayuden para afrontar el futuro e intentar solucionar el problema de convivencia que tenemos en Cataluña, yo creo que nos puede llegar a la frustración. Por tanto, yo quiero ser positivo, espero que esa mesa de negociación llegue a buen puerto, llegue a unas buenas conclusiones y también espero, porque no lo voy a esconder, de que de esa mesa también propicie que podamos tener unos presupuestos generales del Estado. Ya no, ¿Crees que saldrán? Ya no por el hecho, yo espero que salgan, ya no por el hecho de que cumpliendo esa premisa podemos dar por sentado que vamos a tener un gobierno con una durabilidad de mínimo 2 años, ¿no? Sino porque yo creo que es bueno para el país. No podemos seguir con un presupuesto prorrogado del año 18. Claro que sí. Termino con el tema catalán. Antes decías que es verdad que el PSOE siempre ha sabido llegar como a consensos. También hay teorías que dicen que se le ha ido demasiado como permitiendo y que ahora ya es más difícil llegar a un punto neutro. Y mi pregunta es un poco ¿tú avalas las tesis? Me imagino que no, de que se ha pasado ya el tema de el punto o la línea de no retorno. Me refiero que los catalanes ya no van a solicitar menos que la autodeterminación. No sé si hasta qué punto puede aguantar el PSOE, porque en las campañas está claro que no, que tanto Esquerra como Junts. Vamos a ver, los catalanes, entre comillas, yo no sé, o sea, todas las encuestas dicen que hay más catalanes en contra de la independencia que los independentistas. Por tanto, cuando hablamos de catalanes, es un término muy relativo en cuanto a, desde el punto de vista porcentual, uno. Un segundo punto que me gustaría aclarar, esto es curiosísimo, ¿no? O sea, cuando Aznar gana las elecciones en el año 2000, que dijo que jamás cedería a ninguna negociación con CiU. Resulta que hablaba catalán en la intimidad con el amigo Pujol, que es el famoso del 3%, digo por recordar. Cuando Zapatero, los gobiernos de Zapatero lograron acabar obviamente, con toda la ciudadanía de este país, con ETA, y se entablaron negociaciones con la banda terrorista, éramos lo peor. Sin embargo, cuando Aznar hablaba con ETA y mandaba a gente a hablar con ETA, no hablaban de ETA, sino del Batallón Vasco de Liberación, ¿no? O sea, aquí parece ser que la única fuerza política que no
está legitimada para poder entablar negociaciones que tienen como único objetivo conseguir un bien mayor o intentar que no se produzca una quiebra del Estado español, es el PSOE. Y se equivocan quienes sostienen eso. Yo vuelvo a repetirte, yo espero... ¿Tú crees que sí hay posibilidades? Yo creo que hay posibilidades de que esto por lo menos se reconduzca y bueno, que entiendan que esa agenda del reencuentro de la que habla Pedro Sánchez, que tiene todas las medidas que vienen signadas en el mismo, también, igual que El Reencuentro es una película, también hay una película que no sé si te acuerdas de José Luis García que se llamaba Volver a empezar, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos que volver a empezar un poco y cada uno abandonando las posturas maximalistas. Perfecto. Terminemos ya este bloque también diciendo, y lo mencionabas tú antes, hay ciertas quejas al gobierno por como ser laxos ante los imputados, ¿no? Ya incluso los condenados en el proceso, en el caso Procés, que ya muchos están saliendo de prisión. No sé si ves injustas esa queja. Totalmente injusta. Vamos, cualquier persona que conozca la ley penitenciaria o reglamento penitenciario sabe perfectamente que les dé aplicación a los presos del proceso que llevan cumplidos más de 2 años de prisión, de las condenas a las que han sido condenados, valga la redundancia, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, les dé aplicación el 100.2, ¿no? De hecho, le está haciendo de aplicación a personas muy conocidas, que no son independentistas y que están en la mente de todas las personas televidentes, hombres y mujeres que nos puedan estar viendo, ¿no? Exactamente, hombre de leyes que eres tú. Exactamente cuánto es, en este caso, qué porcentaje de la pena, del tiempo de la pena tiene que pasar para que ya puedan disfrutar de cierto... Pues depende de las circunstancias de cada uno, depende de la valoración que hagan los equipos técnicos de las propias prisiones, ¿no? Que son los que proponen ante las autoridades desde el punto de vista administrativo penitenciaria, pues la aplicación o no de determinadas medidas. El condenado, el que está cumpliendo condena, ejercita esos derechos, solicita pues, bueno, el cambio de clasificación de grado, puede solicitar un 100.2, puede solicitar un 3er grado, y son las autoridades las que ven si reúnen o no los requisitos, estudian sobre todo esos informes o dictámenes emitidos por la junta de esa prisión, que son los que se relacionan diariamente con los internos y son los que proponen, pero vuelvo a repetir, hay personas muy conocidísimas, que han sido condenadas a penas también elevadas y que están ya saliendo, pues bueno, saliendo de prisión para cumplir sus trabajos con determinadas ONG, ¿no? Por tanto, claro. Lo que pasa, el otro día me lo decía, no voy a decir el nombre, bueno, un senador del PP, dice, ¿sabes lo que pasa, Manolo? Que es que hay gente que piensa que han empezado a cumplir las condenas después de la sentencia. No, es que llevan 2 años y pico cumpliendo las condenas. Y las están cumpliendo igual que cualquier otro, porque no he visto que hayan tenido ninguna medida diferente a cualquier otro preso. Y de todas maneras, si así hubiera sido, bueno, la Fiscalía hubiera recurrido, igual que la Fiscalía ha recurrido a algunos beneficios que sabes que en Cataluña tienen transferidas las competencias en tema penitenciario, ¿no? Cuestión que no ocurre en otra comunidad que yo conozca. Vamos, que sí, que tú crees que se está cumpliendo la ley y los plazos que se tienen que cumplir. 2, 3 últimas preguntas. Nos venimos un poco más para acá. Cuestiones de Arrecife. Para casa. Sí, para casa. Pero que también los problemas se pueden desatascar también muchas veces en Madrid. Y lo digo porque la alcaldesa Astrid Pérez decía que el islote de la Fermina, que parece que ya estaría preparado para abrirse, que sería la verdad un pulmón interesante, pero decía como excusa de que no se abre que Costas es como quien no le está dando fluidez al tema. Yo no sé si tú sabes algo, si alguien se te ha puesto en contacto contigo para que tú medies o... Yo hablé con Astrid en su día cuando hice la ronda de visitas, que después me acusaron de que la ronda de visitas la había hecho cuando ya se sabía que iba a haber elecciones en noviembre. Estuve con ella y este fue uno de los temas que comentamos. Me estás comunicando esto, yo me gustaría, lo que haré es llamarla, porque si hay algún problema con Costas, desde luego yo me pongo a su disposición y de hecho lo voy a hacer aunque no me llame, ya que me lo estás preguntando, para hablar ayer mismo hablaba telefónicamente con el secretario de Estado, con Hugo Morán, para ver cuál es el problema, entre comillas, que puede existir,
yo opino lo mismo que tú. O sea, poner en funcionamiento esto Sí, hombre. después de tanto tiempo y tanto dinero gastado Increíble. en esa pieza de suelo sería, yo creo que muy bueno, ¿no? Para todo lo que es la zona centro y para la propia marina de Arrecife, al igual que solventar otros temas que tienen que ver con las costas de Lanzarote y de las que hablamos también en campaña electoral y que yo creo, porque Los así deslindes era, ¿no? sí, los deslindes y sobre todo ¿Eso a cómo través, está? sí, eso te lo explico, yo creo Mm. que hay una oportunidad de oro que puede aprovechar la Comunidad Autónoma Canaria porque por mor de la modificación que hicimos al Estatuto de Autonomía, el nuevo artículo 157 de ese estatuto establece que las competencias en ordenación y gestión de las costas recaerá sobre la Comunidad Autónoma Canaria. Y ahora depende de que se constituya la Comisión Mixta de Transferencias, Gobierno Estatal, Gobierno de Canarias, para definir cuáles son los actos administrativos que quedarían bajo la supervisión, cuanto a autorizaciones y concesiones, bajo la jurisdicción o bajo las competencias del Gobierno de Canarias. Y ahí tenemos una magnífica oportunidad de, preservando la costa y no dando lugar a la especulación de la misma, sí reconocer hechos que llevan consolidados en esa costa desde hace muchísimos años. Más de 40 años por lo menos. Vale, pues interesante saberlo. Última pregunta. También, y vale relacionado con tema de Arrecife, pero que también se le reclama al Estado. En este caso también Astrid Pérez, pero como parlamentaria solicitaba un poco que se hagan cargo de esas viviendas de protección que están en estado ruinoso. Yo no sé si consideras que eso puede llegar a salir, ¿está reclamando Astrid Pérez o es un brindis al sol? No, Astrid lo que ha hecho es reclamar al gobierno de Canarias que de alguna manera se implique en este asunto. Y vamos a hablar, y es igual que el tema de las viviendas del Instituto Social de la Marina. Todo el mundo sabe cuál es el problema del Instituto Social de la Marina, saben que hemos llegado hasta el final de la vía judicial, que se ha dado razón al Instituto Social de la Marina, que resulta que llegó a un acuerdo con la alcaldesa, la anterior alcaldesa, con Eva, en de alguna manera habilitar legalmente una donación de esas viviendas al ayuntamiento para que el ayuntamiento fuera quien formalizar las escrituras públicas a aquellos que demostraran tener un justo título de posesión de esas mismas o de titularidad de esas mismas viviendas. En este caso, en ese caso en particular se iban a dar circunstancias, se podían dar una casuística bueno, bastante variada, porque habría gente que podría acreditar, tener un justo título y había gente que no podría acreditar a lo mejor tener ese justo título. En el supuesto de los ARU, Valterra y Terroy, hay gente que quiere que efectivamente se acometa unas acciones de rehabilitación y hay gente que no quiere. Y hay gente que quiere pero con unas condiciones. Entonces, mira, a Joel Delgado en el 17, en el año 17, le contestó su propio gobierno de Rajoy porque él preguntó. Yo tengo una manía que es leerme todo lo que puedo y todo lo que cae en mis manos sobre el tema de Lanzarote y lo que se ha tratado en el Senado, y le contestó su gobierno diciendo, oiga, nosotros hemos puesto nuestra parte del dinero, fue enviado a la Comunidad Autónoma de Canarias en tal fecha, estamos dispuestos a colaborar. Pues lo mismo seguro va a pasar. De hecho, estoy preparando dos iniciativas que tienen que ver con esto, pero claro, cada palo que aguante su vela. Vamos a ver el gobierno de Canarias, cuál es la parte en que coadyuva para darle una solución, y el propio ayuntamiento de Arrecife, que desgraciadamente en el tema de las viviendas del Instituto de la Marina, pues no quiere entrar, ¿no? Con arreglo a lo que en su día se había pactado. Yo sé que es muy engorroso, claro, hacer a veces el papel de malo, porque claro, si tú eres el que finalmente tiene que otorgar la escritura, eres el que a lo mejor tienes que decir que no, ¿no? Pero en política hay que estar para saber decir que no también, cuando tienes que decirlo. Ya para terminar, también lo has dicho tú y has dado un dato importante también y entiendo que es la parte esa en la que el propietario, aun acreditándolo, tendría que financiar parte, y al ser mucha gente, ¿no?, de cuestión de carácter humilde, a lo mejor no les interesa o no quiere que como que se lo hagan todos. No sé si ahí va a haber un problema también. Sí, bueno, yo creo que soluciones hay y alternativas podría haber alternativas habitacionales para esas personas durante o mientras bueno, se acometen las obras de rehabilitación. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo es el tema de la seguridad, porque ya ocurrió lo que ocurrió en su día y lo que debemos de tratar de evitar todas las administraciones que puedan tener
implicación en este asunto es que no vuelva a ocurrir, porque claro, podríamos incluso incurrir en algún tipo de responsabilidad. Por tanto, el ayuntamiento, aquí vuelvo a repetir, hay un reparto competencial, el gobierno ha apoyado y me da exactamente el color político del gobierno que haya desembolsado el dinero. Hay además unos planes anuales que tienen que ver con rehabilitaciones. Vamos a colaborar en lo que haga falta. Manolo, ha sido un verdadero placer. Muchísimas Nada, gracias. placer para mí. Gracias. Gracias a ti. Las palabras de Manuel Fajardo Palarea, en este caso cuando uno habla Manuel, es Manolo. Manuel Fajardo Palarea, senador por Lanzarote del Partido Socialista. Bueno, hemos acabado hablando de cuestiones de Arrecife, pero porque también a veces las soluciones pueden estar en Madrid, cuestiones que a veces llegan y a veces no llegan. También hemos hecho un análisis y también hablado un poco del gobierno, de las cuestiones de Cataluña, Venezuela, demasiadas cuestiones que también van vinculadas y que van trazando y rozando casi todas las acciones de gobierno y algunos se muestran a favor y otros en contra. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.